Y gracias te damos, Señor, que tú haces todo nuevo. Nos das, Señor, nueva vida. Nos das un nuevo comienzo. Nos das una nueva esperanza. Señor, gracias te damos que podemos estar aquí y abrir tu palabra, aprender más de ti y acerca de lo nuevo que quieres hacer en cada uno de nuestras vidas. Pues bendice este tiempo, bendice tu palabra. Denos oídos para oír lo que tu Espíritu quiere decir a la iglesia hoy. Eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todos dijeron amén y amén. Que Dios le bendiga. Qué bueno de verlos otra vez. Se pueden sentar. Siento que ha pasado siglo y medio desde que estuve con ustedes. Pero es bueno estar de regreso aquí en la casa del Señor. Amén. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 y vamos a seguir en nuestra pequeña serie de verano, donde estamos estudiando las parábolas del Señor. Y hemos visto ya varios, y el hermano Alfredo, que sustituyó por mí por unas semanas, cubrió unas muy buenas, me robó las que yo quería enseñar. Aquí estamos hoy en Lucas capítulo 5. Perdón. Voy a estar luchando con una pequeña tos, pero tengo una bolsa llena de esos Halls. Ojalá sobreviva, ¿ok? Muy bien, Lucas capítulo 5 y vamos a empezar en el verso 33. Hay algo que fluía de la vida del Señor, que todos eran atraídos a Él. Había un gozo, una felicidad que fluía de sus personas, que todos eran atraídos de acercarse y de estar junto a Él. Los invitaba que Él viniera a sus fiestas. Querían ellos estar en su presencia. Y la verdad es donde Él iba, Él era la vida de la fiesta. Porque había una abundancia de gozo que fluía de su ser. Juan escribe en su evangelio diciendo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Jesús dijo: yo quiero que el gozo que esté en mí esté en ustedes y que sea perfecto. Y saben, el cristianismo debe ser una relación de gozo. Una relación donde el gozo del Señor fluye en nuestras vidas. Esa idea que algunos tienen de que la espiritualidad y la miseria van mano en mano es algo completamente ajeno a las Escrituras. Esa idea que al serse cristiano que te bauticen en jugo de limón y hacen tu vida toda amargada, es ajeno a lo que la Biblia expresa. Sino que hay una abundancia de gozo en estar en relación con el Señor. Y Él dice: yo quiero que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea perfecto. Y eso quizás te sorprenda, pero Dios quiere que tú seas gozoso. Hay más de 2700 pasajes en la Biblia donde aparece la palabra gozo, felicidad, placer, risa,
festejando, celebrando. Dios quiere que nuestras vidas sean caracterizadas con el gozo. ¿Recuerda cuando los ángeles trajeron las buenas nuevas del nacimiento del Señor? Dijeron: no temas, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo. Tengo una bolsa llena, gracias. Os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, pastor, yo he escuchado esto antes, lo has predicado antes, gente me lo ha dicho antes, pero sinceramente, si yo pudiera describir mi relación con Dios o mi experiencia con Cristo, no dijera que esté lleno de gozo. No pudiera decir que mi vida se caracteriza de gozo. ¿Por qué? Especialmente después de estos últimos año y medio que hemos pasado, y las pérdidas y las luchas y las dificultades, el falta de trabajo y todo lo demás. Gozo ha sido algo muy escaso en mi vida. ¿Por qué? Bueno, miremos lo que el Señor nos dice acerca de este tema. Si no lo han hecho todavía, Lucas capítulo 5. Y vamos a empezar, vamos a retroceder unos versos al verso 27, ¿ok? Y dice así: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, o a veces se llama Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, Mateo, dejando todo, se levantó y le seguía. Ahora, hay que entender que eso no es como la primera vez que Leví o Mateo conoce a Jesús. Él ha conocido a Jesús en alguna otra ocasión. Él ya ha confiado en Jesús para su salvación. Lo que estamos mirando aquí es la invitación de Jesús de que Mateo se convierta en un discípulo, ¿ok? So él ahora le empieza a seguir. Verso 28. Y él, dejando todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete a Jesús en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Pues está sentado en una mesa con un montón de pecadores, ¿verdad? Y los fariseos, los religiosos del día, y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¡Qué horror! Y respondió Jesús y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues aquellos que observaban a Jesús, que analizaban y criticaban todo lo que él decía y hacía, estaban sorprendidos y apantallados del gozo que fluía de él. Del amor y de la vitalidad que llenaba la vida de Jesús y sus discípulos. Y eso los confundió, los molestó. Pues ellos preguntan, verso 33, y ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. ¿Cómo es que tú, Jesús, y tus discípulos están tan felices, tan gozosos,
todo celebrando y parrandeando con los demás. Cuando miramos los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ellos están ayunando, están en oración, están haciendo cosas serias, no como ustedes celebrando con sus fiestas. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos demuestran tanta piedad y ustedes están festejando? Y eso era el caso. Los fariseos, que eran los súper religiosos del día, ellos oraban 3 veces al día: a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde, todos los días. Encima de eso, ellos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Ahora, entienda que la ley requería que ellos ayunaran, pero solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur. Pero ellos, siendo muy religiosos, dijeron: eso no basta, vamos a ayunar 2 veces a la semana. Y leemos en Mateo, en el sermón en el monte, como ellos ponían ceniza en sus cabezas y ponían maquillaje en sus caras para ver que estaban todos sufriendo porque no habían comido todo el día, y que toda la gente admiraba: oh, mire a fulano, está ayunando, qué espiritual. Pues así eran los fariseos. Y toda esa generación que se había criado mirando a estos como los ídolos de la espiritualidad, concluyeron que la religiosidad y la infelicidad van mano en mano. Que lo más miserable que estés es lo más espiritual que eres. Y mucha gente hace esa misma conclusión hoy en día. Que ser religioso, ser un cristiano, tiene que ser miserable. Tienes que aparentar que fuiste bautizado en jugo de limón. Tienes que andar todo serio y amargado y todo reprimiendo y todo lo demás, porque eso es ser espiritual. Pero eso no es lo que veían en el Señor. Y no es lo que miramos en las Escrituras. Jeremías dice: la alegría del Señor es vuestra fortaleza. En Salmo 144 dice: felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Pablo, hablando del fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo produce en la vida del individuo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué? Gozo, paz. ¿Qué es número 2? Gozo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, ¿qué? Vida en abundancia. Y cuando los seguidores de Jesús, sus discípulos, no enseñaban esta miseria, sino que había un gozo, una vitalidad, una felicidad que brotaba de su ser. Los del día rascaban las cabezas diciendo: ¿qué ondas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser esto? Pues Jesús les explica, verso 34. Entonces Jesús le dijo: ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Refiriéndose a la boda judía, dicen los acompañantes del novio, los chambelanes que están con él, cuidando y celebrando con él. Dice: mientras él está con ellos, van a estar ellos todos de luto. Oh, pobrecito. ¿Van a estar ellos todos serios? No, van a estar celebrando. Tienen razón de por qué regocijar, porque el novio está con ellos y es tiempo de celebrar.
Y él dice, así es conmigo. Ellos son mis acompañantes y mientras yo estoy con ellos es tiempo de regocijar y de celebrar. Hay una fiesta de amor llevándose a cabo, donde el Señor está presente, el gozo reina. Dice, vendrá el día que yo me voy. Entonces pueden ayunar. Entonces pueden ellos estar en oración. Pero por ahorita, el gozo reina. Pero todavía sintiendo, todavía percibiendo la frustración de los que lo analizaban y lo criticaban, Jesús ahora les cuenta unas parábolas para ayudarles a entender. Y esto es nuestro enfoque de estudio hoy. Dice verso 36. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Ok, todos ustedes que tienen menos de 40 años no tienen ni idea de lo que voy a estar hablando ahorita, pero déjenme explicarlo de todas maneras. Porque yo me crié en los años 70 y 80. Ok, cuando tus blue jeans tenían hoyo, eso no era cosa de moda. Hoy gente paga buen dinero por jeans que tienen un montón de agujeros. Yo no entiendo eso, ¿ok? Porque puedes ir a una tienda de segunda a agarrarlos a una fracción. Pero mis hijas gastan dinerales o agarran tierras y empiezan a abrir hoyos por su cuenta. Yo digo, ¿qué estás haciendo con mi dinero, verdad? Pero antes eso no era la moda, no era el asunto. La gente no era un estilo. Sino que si uno abría hoyo a sus blue jeans, uno le tenía que coser y poner un pedazo de tela para cubrirlo. Eso lo quiso mi mamá. No había el dinero de ir a comprar nuevos blue jeans a cada rato, pues ella lo remendaba. Ahora, la forma de remendar blue jeans, es importante entender esto. Cuando se te abría un hoyo a tus blue jeans viejos, que ya habían sido lavados y ya se habían encogidos y todo el proceso, lo que no querías hacer, esto era lo malo, era agarrar un pedazo de denim nuevo y coserlo a tus blue jeans viejos. Eso era la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando lavabas tus blue jeans, como ese denim, ese pedazo, no se había encogido todavía, al lavarlo la primera vez se encogía y rompía todas las costuras donde había sido cosido, haciendo un hoyo aún más grande. ¿Ok? Pues el secreto era buscar un pedazo de denim ya viejo, ya que se había lavado y encogido, y usar eso para remendar tus blue jeans viejos, para que cuando se lavaban no se rompía y no se echaba a perder tus pantalones. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Miren otra vez, dice, también dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone a un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. El lema de la historia aquí es que no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Está diciendo a estos que están criticándolo, analizándolo, y sus discípulos y este gozo que ellos están expresando, y él está diciendo, no traten de confundir o de mezclar lo nuevo, lo que yo vengo a hacer, con lo viejo, el sistema de la ley. Yo no he venido para como
dar una nueva capa de pintura a un viejo sistema. Yo no he visto para como poner al día el viejo sistema religioso, de modernizar el legalismo. No, él dice, yo he venido a hacer algo completamente nuevo, algo completamente maravilloso. No trate de mezclar lo viejo con lo nuevo. Entonces nos da una segunda ilustración. Miren, verso 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Está dando otra ilustración hablando de odres. Poco de historia. En los tiempos de la Biblia, el vino, lo que ellos normalmente tomaban, no lo echaban en botellas de vidrio, sino que lo ponían en lo que se llamaban odres, que eran como bolsas hechos de pieles que eran cosidos y sellados de una forma específica para que pudiera contener este vino. Y eran estos odres que ellos guardaban y ellos cargaban su vino. Ahora, estas bolsas no eran baratos, eran muy caros, muy cuidados y guardados. Y Jesús explica aquí que uno nunca echa vino nuevo a odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, que sería el jugo de uva fresco recién exprimido, cuando se echaba al odre, como no había refrigeración ni nada de lo moderno, ¿verdad? ¿Qué sucedía casi inmediatamente? Se empezaba a fermentar. Empezaba el proceso de convertirse en alcohol. Y en ese proceso producía diferentes gases y lo que sea. Ahora, si uno echaba vino nuevo, jugo fresco, que se empezaba a fermentar en un odre viejo, un odre que ya se ha usado, que se ha hecho rígido, duro, inflexible. Cuando se empezaba a expandir este vino por el proceso de fermentación, el odre no iba a poder adaptarse, no iba a poder expandirse como debido, y terminaba rompiéndose, y tanto el odre como el vino se echaba a perder. Pues Jesús dice, uno no echa vino nuevo a un odre viejo, sino siempre se echa vino nuevo en un odre nuevo para no perderse. Otra vez, la moraleja de lo que él está diciendo es que no he venido a mezclar lo viejo con lo nuevo. He venido a hacer algo completamente nuevo. No he venido para renovar el viejo sistema, de dar una capa de pintura al legalismo. Su punto es, yo he venido a hacer algo nuevo, un nuevo pacto, una nueva obra, traer nueva vida, un nuevo espíritu. No traten de mezclar lo viejo con lo nuevo. Ok. Pero ¿qué significa esto para mí, pastor? Es interesante lo que Jesús dice, pero esto ¿cómo me aplica?
¿Qué me enseña? Sencillamente esto, que Cristo quiere ser una nueva obra en ti. Él desea hacer una nueva obra en tu vida y por medio de tu vida. A través de la Biblia, el vino muchas veces es usado como un retrato, como una ilustración, como un símbolo del Espíritu Santo. Muchas veces en la Biblia hay esa comparación. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, todos decían que estaban borrachos. Y dice: ellos no están borrachos, sino han recibido al Espíritu Santo. Y hay esta comparación entre el espíritu y el vino. No porque el espíritu produce necedad y caos, no, sino porque trae valentía y gozo. En la Biblia el gozo, la vitalidad, eso fluye del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero miren lo que Jesús está diciendo. Que este nuevo vino, esta obra del Espíritu Santo en nosotros, no puede caber, no podemos ponerlo, no podemos mezclarlo con el viejo sistema religioso. No funciona. No podemos mezclar el sistema del legalismo con el evangelio. Este sistema de autoesfuerzo con el Espíritu obrando en nosotros no se mezcla, no funciona. Pero intentamos hacerlo de todas maneras, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede. Llegamos a conocer al Señor. Experimentamos el perdón del Señor, su gracia, su amor. Somos llenados del Espíritu Santo. Inicialmente hay esta vitalidad, hay este gozo, sentimos esta emoción. Pero en vez de continuar creciendo en gracia, en vez de aprender cómo andar en el Espíritu y depender en el Espíritu Santo, empezamos a decir: bueno, me voy a perfeccionar a mí mismo. Voy a perfeccionarme por mis obras en la carne. En vez de entendiendo que la manera de derrotar el pecado en mi vida es por andando en el Espíritu, empiezo yo a depender en reglas, en requerimientos, en diferentes leyes. Y en eso regreso al viejo sistema religioso, al viejo sistema rígido y tieso, tratando de hacer que el Espíritu Santo obre por medio de lo viejo. ¿Y qué sucede? Todo se echa a perder. El gozo se pierde, la gloria al Señor se pierde, la paz se pierde, todo se pierde. Si no me creen, lean el testimonio de Pablo. Él habla de su experiencia allí en Romanos capítulo 7. En Romanos 6 él habla acerca de cómo el Señor lo hizo nacer de nuevo. Pero entonces llega al capítulo 7 y dice: y empecé yo a tratar de vivir la vida cristiana siguiendo la ley. Y dice: y lo que sucedió fue lo que yo no quería hacer me encontraba haciendo, y lo que yo no quería hacer me lo encontraba haciendo. Y dice: no podía hacer lo que yo quería, y lo que no quería eso hacía. Y hay una frustración, y él grita al final: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?
Estoy tratando de perfeccionarme, estoy tratando de santificarme, estoy tratando yo de desempeñar por mis esfuerzos, por siguiendo las reglas y siguiendo estas leyes. Y dice, y al final soy un hombre miserable. ¿Quién me puede salvar? Y eso es cuando llegamos al capítulo 8, donde dice, por consiguiente, ya no hay condenación. Y hablamos que esa palabra condenación habla de esclavitud del pecado. Ya no hay esclavitud para los que están en Cristo Jesús. Y el punto de Pablo era que la vida cristiana no se trata de nosotros desempeñando, sino la vida cristiana es aprendiendo a dejar que el Espíritu de Dios viva por medio de nosotros. Porque yo no puedo. Mi carne es débil. Mi carne es engañosa. La única manera que yo puedo vivir una vida libre del pecado, que en verdad glorifica y honra al Señor, no es por mis esfuerzos, sino es por rindiéndome al Señor y hablando en el Espíritu Santo y permitiendo que Él viva por medio de mí. Él dice, no trate de mezclar, poner vino nuevo en odres viejos, de perfeccionarte por tus propios esfuerzos y obras. No puedes vivir la vida cristiana, es imposible. La única manera posible de vivir la vida cristiana es dejando que Cristo viva por medio de ti. Otra gente trata de mezclar lo viejo con lo nuevo de puro desaliento. Ellos encuentran nueva vida en el Señor, experimentan la plenitud del Espíritu en su vida, pero muchas veces lo sucede lo mismo que sucedió a Jesús cuando Él fue llenado del Espíritu, que entran en el desierto por 40 días y 40 noches a un lugar árido, seco, donde hay lucha, donde son tentados y probados por el enemigo. Y se empieza a decir, ¿en qué me metí? ¿Qué hice al aceptar a Cristo? Hay tribulación, hay dificultad, siento que me estoy estirando, pero yo no sé si puedo. Pues se dan por vencido. Dicen las cosas eran más fáciles antes, cuando yo iba a la iglesia de vez en cuando. Cuando era Navidad y Pascua, que yo aparecía allí, eran las cosas mejores. Era mucho mejor cuando yo solo echaba $1 a la cesta, cuando sea. Las cosas eran más cómodos, más fáciles. Esta idea de vivir una vida guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, demasiado radical. Las cosas eran más fáciles antes, más cómodos antes. Y muchas veces por la comodidad, la gente prefiere no experimentar esa vida en el Espíritu, porque es más fácil de la otra manera. Eso es lo que Jesús dice aquí, verso 39. Dice, nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La vida era más fácil antes. Pues ¿cuál es el punto? El punto es esto. Nuestro Señor está buscando odres, vidas, en la cual Él puede derramar su Espíritu Santo. Él desea llenar nuestras vidas, odres, con la plenitud de su Espíritu.
Pero dice, si somos odres tiesas, inflexibles, rígidas, que hemos perdido nuestra flexibilidad, no lo puede hacer, no lo va a hacer. Él está buscando nuevos odres, a la cual Él puede dispensarse, que Él puede llenar. Y muchos de nosotros, eso es lo que deseamos. Deseamos, Señor, úsame, lléname. Pero tenemos que entender que el Señor no derrama su Espíritu Santo indiscriminatoriamente, sino Él busca a aquellos que son flexibles. Porque Él no desea que nosotros rompamos. Él nos desea que nosotros nos dañemos. ¿Has perdido tu gozo? Cuando examinas tu vida, tu relación con el Señor, ¿el gozo ha desaparecido? Esa emoción, esa vitalidad que una vez experimentabas y sentías. ¿Sientes que tu andar con Cristo se ha convertido en algo rígido, inflexible? ¿Sientes que ya no estás expandiendo y creciendo y aumentando en tu fe? Sino que te has quedado estancado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, miremos el texto otra vez. Y déjame explicar que la traducción, yo no sé la Reina Valera, no lo examiné de antemanera, pero la Biblia de las Américas que uso es un poco confuso aquí. Pues yo voy a tratar de clarificarlo, ¿ok? Con algunas notas que le voy a añadir. Sígueme la onda, ¿ok? Verso 37. Dice, nadie echa vino recién hecho en odres viejos que son tiesos y rígidos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Si no, dice, el vino nuevo recién hecho debe echarse en odres, nota, renovados. La palabra que aparece ahí en el griego original, la palabra kainos, que no significa nuevo como nuevo comprado del almacén o nuevo recién hecho, sino es algo que ha sido renovado, regenerado, restaurado. Como yo expliqué, los odres eran cosas costosas. Pues uno, cuando después de usarlo, no solamente lo echaba a la basura, corrías a Walmart a comprar una nueva. No se hacía. Sino uno preservaba esos odres y había una manera de renovarlos para restaurarles la flexibilidad, para que pudieran ser servibles y usables una vez más, para que se pudiera echarle vino nuevo y el proceso de la fermentación no lo iba a echar a perder. Y eso es lo que Jesús dice, el Señor desea hacer en nosotros. Él quiere hacer algo nuevo en nuestros corazones. Pero dice, yo no lo puedo hacer si ustedes son rígidos, inflexibles y se han hecho tiesos y duros. No van a poder ser usados por mi Espíritu Santo. Tienen que ser renovados. Si quieren ser llenados nuevamente con la plenitud del Espíritu, el vino del Espíritu, tienen que ser renovados. Bueno, ¿cómo?
¿Cómo es este proceso de la renovación? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, esto es lo que hacían en la antigüedad. Después de usar un odre, ya cuando era vacío del vino, ya estaba tiesa, dura, rígida. Y la manera que ellos renovaban o restauraban este odre para que fuera flexible y usable y llenable una vez más, es que lo tomaban y lo sumergían en agua por 2, 3, 4 días. Y el cuero absorbía el agua. Y eso restauraba la flexibilidad al material, para que cuando se echaba ese jugo de uva y empezaba el proceso de la fermentación, podía estirar y expandir sin arruinarse. Y él dice, si tú sientes que tu vida se ha hecho rígido, inflexible, duro, ya no estás experimentando lo que es la plenitud del Espíritu, el gozo del Señor, viviendo en tu vida, fluyendo por medio de tu vida. El clave es de ser renovado, sumergido en el agua de la palabra de Dios. A través del Nuevo Testamento y también del Antiguo, muchas veces la palabra de Dios es simbolizado por agua. En Efesios 5:26 dice, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Jesús, hablando a sus discípulos, dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es muchas veces simbolizado por agua que nos lava, que nos limpia, que nos purifica. Pues cuando nosotros somos individuos que estamos en la palabra de Dios, absorbiendo la palabra de Dios, algo sucede en nuestro interior. Una flexibilidad. Es restaurado en nuestros corazones. Que ahora el Señor dice, ahora tú eres flexible, abierto a mí. Ya no estás tan rígido o duro o atascado, pero puedes tú ahora expander y ser usado por mi Espíritu. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables. La plenitud, el llenamiento, la renovación del Espíritu se experimenta por medio de llenándonos de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de algo raro, una experiencia extraña, sino cuando nosotros somos personas que estamos en la palabra, el Espíritu Santo nuevamente llena nuestro ser. Compruébame eso, pastor. Ok, pongan algún pedazo de papel aquí en Mateo capítulo 5 y vayan a mano derecha al libro de Efesios. Quiero que busquen 2 lugares: Efesios capítulo 5 y Colosenses 3. Okay. No pierdan Lucas 5 porque vamos a regresar. Pues ponga un pedazo de papel ahí, o un dedo, o tu corbata, algo, y busquen Efesios 5 y Colosenses 3. Vamos a hacer un poco de comparación de versos aquí en Efesios y en Colosenses. Okay. Efesios 5, Colosenses 3. ¿Listos?
Ok, vamos a empezar en Efesios 5, verso 18. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que, todos juntos, sed llenos del Espíritu. Noten eso, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es la evidencia que uno está lleno del Espíritu? Diciendo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Ok? Dice, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo sabrán que lo están? Porque van a estar hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias al Señor. Después empieza a hablar acerca del sometimiento, etcétera, etcétera. Muy bien, vayan a Colosenses capítulo 3. Ahora, verso 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, y enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos y himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿No vieron la similitud? Habla de cantando y alabando canciones espirituales, himnos espirituales en Efesios, tanto en Colosenses, dando gracias al Señor tanto en Efesios como en Colosenses. Entonces habla acerca del sometimiento de esposos, esposas, patrones, etcétera, en Efesios, y va a seguir lo mismo Colosenses, hablando de esposos, esposas, patrones y esclavos, etcétera, aquí en Colosenses. Pero comienza diferente. Él dice en Efesios, sed lleno del Espíritu, y esto resultará. En Colosenses dice que la palabra de Cristo habita en vosotros, y eso resultará. ¿Cuál es tu punto, pastor? Que ser lleno del Espíritu y que la abundancia de la palabra de Cristo van mano en mano. Los dos resultan igual. Es la lista idéntica en ambos. En ambos casos. Pues si nosotros queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que ser llenos de su palabra. No se puede hacer de otra manera. Y lo más que eres llenado de la palabra de Dios, lo más que será llenado del Espíritu de Dios. Es así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Cómo es que vivimos la vida cristiana? ¿Cómo puedo yo vivir la vida que Pablo nos detalla allá en Romanos? Es por siendo llenados de la palabra de Dios. Porque lo más que soy llenado de la palabra, lo más que el Espíritu Santo me llenará. El agua se convierte en vino. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Recuerdan? Había una boda y se acabó el vino. Y van corriendo a Jesús. Jesús, haz algo, no hay vino. Y él dice, toma esas tinajas, llénalos de agua. Y lo llenan de agua, y cuando lo empiezan a servir, el agua se convierte en vino. La palabra de Dios, el agua, se convierte en la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Pues ¿qué nos está enseñando Jesús aquí en esta parábola? Que el secreto
Que el secreto para nuestras vidas es ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, sencillamente. ¿Desperdiciaste 45 minutos de Dios de mi mañana para decirme eso, pastor? ¿No sabes que los Suns juegan esta tarde? Tengo casa que limpiar, pizza que ordenar. Ay, no. Pero quiero que nosotros captemos la importancia de ser aquellos devotos a la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros una vez teníamos esa vitalidad, esa energía, esa ambición y había ese celo en nosotros. Pero ahora cuando examinamos nuestras vidas espirituales están rígidas, tiesas. Ya la flexibilidad ha desaparecido y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Recuerdo donde yo estuve hace 2 años, 1 año atrás. ¿Qué me ha pasado? Donde yo ya no siento esa vitalidad que una vez experimentaban las cosas del Señor. ¿Qué sucedió? Y te apuesto, si nos sentáramos y examináramos tu vida, tu tiempo en la palabra se ha descuidado. Y poco a poco has perdido velocidad e impulso, hasta que ahora te encuentras estancado. Eso es lo que sucede. Es como las locomotoras de la antigüedad, donde las películas de vaquero John Wayne, ¿verdad? Y los que tienen menos de 20 años dicen John ¿quién? Ok. Búsquenlo en Wikipedia. Ok. Pero los viejos vaqueros, esos trenes eran de puro vapor, ¿verdad? Y cuando ellos iban a acercarse a una cuesta, el tren tenía que subir una cuesta. ¿Qué hacían? Ellos echaban más y más leña, más y más carbón a este enorme horno para producir más y más vapor, para que las ruedas pudieran marcharse más rápidamente y pudieran ellos subir esa cuesta. Era el mismo valor que los ayudaba con el silbato, ¿verdad? Bip, bip. Todo eso necesitaban el vapor. Ahora, si el conductor del tren decidiera, mi espalda me está doliendo, mis brazos me están matando, yo ya no voy a echar leña a este horno nomás, ¿qué sucedería al tren? Seguiría marchando. Ya, porque una presión se ha formado dentro del tren y va a seguir la rueda dando vuelta y va a seguir progresando a cierto nivel. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, va a empezar a perder velocidad. Y nadie se va a dar cuenta. Todos los que están a bordo pensarán, todo sigue igual, hasta que en un momento y se detiene. Todo porque se dejó de alimentar el fuego. Y lo mismo me sucede a mí. Yo puedo descuidar leer mi Biblia, ir a la iglesia, pasar mi tiempo con Dios por un tiempo. Y lo que he aprendido, lo que yo ya sé del Señor, lo que me ha sido enseñado en la escuela dominical y por el púlpito los domingos, eso me ayudará a seguir progresando, seguir avanzando, seguir, pero llegará el día, llegará el momento donde y créeme, el tren nunca se detiene junto al mar. Siempre detiene en un lugar como Yuma. Si eres de Yuma, lo siento. Donde no hay nada. Donde todo es árido y seco y no hay nada.
Y uno dice, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a este lugar, a este punto? Es porque no estuve alimentando el fuego. No estuve en la palabra de Dios. Dios desea hacer algo nuevo en ti y por medio de ti. Él desea usar, tú eres su odre, eres valioso y precioso y útil a Él. Él desea usarte. Pero dice, la única manera que te puedo usar, y si hay esa flexibilidad, si hay no eres tieso y no estás rígido y no estás estancado en tu forma de hacer las cosas, pero abierto a lo que mi Espíritu desea hacer en ti, entonces te podré llenar y te podré expandir y podré fluir y usarte. Pero si estás tieso y si estás resecado espiritualmente y estancado, dice, yo no te quiero echar a perder. No me voy a forzar en ti. Y si tú dices, pero yo deseo que el Señor me use nuevamente. Oh, cómo extraño esos días de sentir esa emoción, de ir a compartir mi fe con otros, de ir al estudio bíblico a aprender más. Cómo extraño esos días de estar en la palabra y de estar en comunión con los hermanos. Oh, cómo los extraño. ¿Qué hago, pastor? Es sencillo. Abre la Biblia y empieza a leerlo. Ay, pastor, me pudo haber dicho eso hace tiempo y me fuera a casa y todo. No hay gran secreto. La vida cristiana no es un enorme misterio. Es relativamente sencillo, no fácil, no me malentienda, pero sencillo. Esté en la palabra, medita en la palabra, abre la palabra. ¿Sabes? Se ha comprobado por medio de todos los MP3 y aplicaciones y todo, que uno puede leer la Biblia de forro a forro 71 horas. Toda la Biblia se puede leer de Génesis a Apocalipsis en 71 horas, que eso se divide en 12 minutos al día. 12 minutos al día, tú pudieras leer toda la Biblia en un año. Yo te apuesto que la mayoría de nosotros pasamos más de 12 minutos al día en TikTok o Instagram o Facebook. Pero 12 minutos al día y puedes leer toda la Biblia en un año. Y yo te garantizo, al hacer eso, una vitalidad, una flexibilidad, una plenitud regresará a tu vida como nunca has imaginado. Dios desea usarte. Él desea llenarte. Tú eres su odre. Él desea hacer algo nuevo en ti y por medio de ti. Y si tú lo deseas, vaya a la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Regresa, abre la Biblia, medita en ella día y noche. Entonces harás prosperar tus caminos.
entonces tendrás éxito. Josué 1:8. El éxito, la prosperidad espiritual está en la palabra de Dios. Y esa es mi oración por esta congregación. Que seamos hombres y mujeres de la palabra. Hombres y mujeres devotos a estudiar, a leer, a absorber tu palabra. Deseamos, Señor, que hagas algo nuevo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra congregación. Y entendemos que la única manera que eso sucede es por medio de tu palabra. Pues nuestra oración, Señor, es denos ese hambre, esa sed. Que nosotros nos redediquemos a ser un pueblo de tu palabra. De tomar tiempo al principio de cada día, de leerla. Y aún antes de acostarnos, de tomar un tiempo para meditar en ella. Y que poco a poco esa vitalidad, esa flexibilidad sea restaurado en nosotros. Para que tu Espíritu Santo puede obrar en y por medio de nuestras vidas. Y en y por medio de nuestra congregación. Esa es nuestra petición, Señor. En tu santo y precioso nombre oramos. Y todos dijeron amén.